5, 4, 3, 2, 1. Hola, muy buenas, bienvenidos a Alarma Mundial. Hoy quiero hablaros de la historia de Cristóbal Colón. A día de hoy hay mucha gente que piensa que Cristóbal Colón descubrió la esfericidad, o mejor dicho, demostró la esfericidad terrestre a través de su supuesto viaje a América. Bueno, hoy me gustaría que me acompañarais con esta historia alternativa cuyas fuentes son originariamente de un investigador español, el cual algunos de vosotros ya debéis conocer, Juan José Benítez, más conocido como JJ. Quiero que me acompañéis en esta historia a través del océano Atlántico, con la Niña, la Pinta y la Santa María, esas tres carabelas comandadas por el querido Cristóbal Colón, a través de nuestra querida, ancha y larga planicie de ese océano Atlántico. Vamos a empezar con esta curiosa e inédita historia. Empezamos con información increíble. ¿Cómo entender el escrito entregado por el Papa Inocencio VIII a Martín Alonso Pinzón antes del descubrimiento de América, claro? El documento, procedente al parecer de la corte de Salomón, decía así: navegarás por el mar Mediterráneo hasta el fin de España, y allí, al poniente del sol, entre el norte y el mediodía, por la vía temperada hasta 95 grados del camino, hallarás una tierra de Zipanga, la cual es tan fértil y abundosa que con su grandeza sojuzgarás África y Europa. Aunque el origen salomónico del documento resulta más que dudoso, Europa no existía como tal en el 900 a.C. La verdad es que si la historia fue cierta, Alonso Pinzón habría recibido antes de embarcarse con la almirante una información secreta que apuntaba directamente a México. Como es sabido, este país se encuentra a 95 grados del Guadalquivir. Pero más intrigante es aún la existencia de maíz en tierras de España antes de 1492. Todo el mundo sabe que esta planta proviene de América. ¿Cómo explicar entonces lo escrito por Alonso de Palencia con motivo de los ataques de Enrique IV a la ciudad de Granada en 1456? Según Palencia, el rey preparó la conquista de la ciudad morisca, quemándoles en verano las mieses y en otoño las cosechas de mijo y maíz. ¿Y cómo explicar los aranceles de descarga registrados en los puertos de Barbate, de Ger, Coril y Chiclana, al sur de España, en los que años antes del descubrimiento se hace expresa mención de la manegueta, la guindilla que se cultivaba en Chiapas, en la actual Guayana Francesa y en Jamaica? Unos comprometedores aranceles de descarga en los que también se pasa lista a otras mercancías típicamente americanas. Aranceles, insisto, redactados antes de 1492. ¿Quién transportaba esa mercadería? Es probable que el joven Cristóbal Colón llegase a tierras portuguesas hacia 1476, cuando contaba con unos 25 años de edad aproximadamente. Procedía de una familia humilde. No poseía otra ilustración que las primeras letras. A raíz de su estancia en Portugal fue cuando empezó a leer y a cultivarse.
y fue en Madeira donde entró en los negocios de compra de azúcar. En 1477 se casó con Felipa Monic, instalándose en la isla de Porto Santo, muy próxima a Madeira. Aquí vive en la casa de su suegra. Es donde, según las informaciones de JJ, arrancó la particular e inédita historia de su almirantía al comando de las 3 carabelas, y esta historia fue la que mantuvo en secreto. Fue aquí donde Colón escuchó de boca de marineros y pescadores una serie de enigmáticas y extrañas leyendas. Unos relatos que arrancaron y encendieron su pasión por la mar. Las gentes de las Azores le contaron cómo los vientos de poniente arrojaban con frecuencia a las playas restos de árboles desconocidos de extrañas islas. En una ocasión, la mar depositó en la isla de las Flores los cadáveres de 2 hombres con caras muy anchas y un aspecto físico muy diferente a los africanos y europeos. En esas fechas, hacia 1477, en un viaje de negocios a la ciudad irlandesa de Galway, el propio Colón fue testigo de la presencia de un hombre y una mujer que habían llegado por mar y que nada se parecían a los europeos. El portugués los tomó por hindúes o algo así. Estos avisos de que podían haber razas de otras tierras o diferentes razas a las que se habían conocido siguieron llegando a oídos de Colón. Los pescadores del Cabo de la Vela lo pusieron al tanto de otra singular visión. No hacía mucho se habían cruzado con varias y enormes almarías. Eran gobernadas por gentes extrañas. Esto multiplicaría el entusiasmo de Colón por el misterioso occidente, por otras noticias de similar. Pues así sería el mismo testigo de naufragios, de embarcaciones por cañas nunca vistas en Europa, los cuales contenían diferentes tipologías de trigo no comunes en España. ¿Fueron estos resquicios lo que le fueron dando vida a la historia de Colón? Cristóbal Colón se vio envuelto en la apasionante idea de navegar hacia aquel horizonte por el que se ponía el sol. Y fue este creciente entusiasmo lo que muy probablemente decidió a su suegra a entregarle las cartas y escritos de Bartolomeo Perestrello, su marido ya fallecido. Nada se sabe con certeza de estos papeles del que fuera navegante italiano y gobernador de Porto Santo. Lo que sí parece claro es que aquella información debió coincidir con las narraciones de marinos y pescadores positanos y castellanos. Fue en esas fechas, alrededor de 1478 o 1479, cuando al fin el destino llamó con fuerza al corazón del inquieto Cristóbal Colón. Y sucedió algo que cambiaría bruscamente el rumbo de su vida. Algo que muy pocos conocieron y conocen. Algo que se convertiría en su gran secreto y finalmente en su gran tragedia. En esos años, la mermada tripulación de una carabela casi desguazada arriba casualmente a las costas de Porto Santo. Son hombres enfermos y maltrechos. Un navegante y 4 o 5 tripulantes, castellanos, quizá portugueses, y uno tras otro van muriendo. Colón, compasivo, se hace cargo del capitán y aloja al navegante en su casa, y así el increíble destino pone en sus manos una historia fascinante que cierra el círculo. Quizá por agradecimiento, quizá porque sabe que la muerte le ronda, este navegante anónimo termina por narrarle a Colón los detalles de su pericia. Navegando desde las costas africanas, probablemente en la región del Golfo de Guinea,
la carabela que transporta madera y alimentos se ve sorprendida por una furiosa tormenta, y los poderosos vientos la desvían de su inicial rumbo, presumiblemente hacia la península ibérica o Inglaterra, y finalmente la tripulación escapa del temporal y descubre con asombro que se encuentra en mitad de unas islas completamente desconocidas. Ellos no lo saben, pero los vientos los han empujado hasta el Caribe, y durante 1 o 2 años, 1476 y 1477, estos hombres blancos navegan de isla en isla. Son bien acogidos por los naturales, se mezclan y conviven con ellos. Llegan a construir un pequeño fortín, descubren oro, y el navegante va tomando notas de cuanto ve, registra perfiles, ensenadas y montes, calcula leguas y distancias, reseña marcas y referencias, hasta que un día aquel paraíso se convierte en un infierno. La tripulación, carente de defensa, contrae una dolencia tan peligrosa como desconocida. Ellos no pueden saberlo, pero las bellezas taínas les han contagiado la espirochaeta pálida, la temible sífilis. El mal alcanza su fase secundaria y los hombres blancos ven con impotencia cómo sus cuerpos se cubren de pústulas, y la fiebre y los dolores terminan postrándolos. Al ver cómo sus compañeros van muriendo inexorablemente, el navegante anónimo decide regresar. Y allí, cosas del destino, estaba Cristóbal Colón. Es posible que este retorno del navegante anónimo ocurriera hacia 1477 o 1478. El navegante muere y Colón hace suya toda la información suministrada por el desdichado prenauta. Dueño y señor de la oportunísima revelación, Colón se entusiasma definitivamente con la idea de alcanzar esas tierras ignoradas, utilizando para ello el camino de Occidente. Esta asombrosa y secreta historia, guardada celosamente por el almirante, fue facilitada a JJ Benítez por el entonces prior de los franciscanos de la Rábila, Francisco de Asís Oterino, y fue él quien le aconsejó que consultase con los más destacados americanistas del momento. Y así es como Cristóbal Colón, muy motivado, la verdad es que muy motivado, se sumergió impaciente en el Imago Mundi y en las páginas de la Historia Rerum. Estudió la Biblia, el Libro de los Reyes, la glosa ordinaria de Nicolás de Liria, Aristóteles, Isidoro, Marco Polo y un largo etcétera. Y en los márgenes de estos libros fue anotando reflexiones, dudas y certezas. Fueron tiempos difíciles y angustiosos. Hasta que un día el caprichoso pero sabio destino puso en sus manos una carta geográfica y unos documentos. Eran obra del célebre físico, matemático y astrónomo Paolo Posotoscanelli. El 24 de junio de 1474, 2 años antes de la llegada de Colón a Portugal, el canónigo lispoeta Fernando Martins recibió una carta desde Florencia. Era una misiva de su amigo Toscanelli. Meses atrás, durante la estancia de Martins en Italia, el canónigo tuvo oportunidad de cambiar impresiones con el sabio florentino sobre las navegaciones de sus compatriotas, los portugueses, por las costas africanas. Los lusitanos llevaban tiempo intentando alcanzar las regiones orientales de las Indias, donde al parecer se hallaban las famosas islas de la Especialía. Y Toscanelli le anunció algo insólito. A las Indias se podía llegar por un rumbo distinto al que pretendían los portugueses. Bastaba cruzar el mar tenebroso, siempre hacia el oeste. Martins quedó impresionado. Expuso las revolucionarias ideas de Toscanelli al rey de Portugal y sin demora Alfonso XV
solicitó más detalles, Alfonso V, y ese 24 de julio de 1474 llegaba a Lisboa la mencionada carta de navegación y los documentos de Toscanelli, en los que aseguraba que navegando derecho por poniente está pintado el comienzo de las Indias. Unos reinos opulentos llamados Catai e Mangui, señoreados por un poderosísimo monarca llamado Gran Khan. No es difícil imaginar la sorpresa y alegría de Colón al leer y repasar estos documentos de Toscanelli. Allí estaba la confirmación a lo proporcionado en secreto por el navegante anónimo. Las ideas de Toscanelli y las pistas halladas en las restantes lecturas redondearon finalmente el gran proyecto colombino. Al otro lado del mar tenebroso se encontraban las Indias. Solo había que navegar hacia el oeste, siempre hacia el oeste. Colón, en definitiva, fue víctima del mismo error que Toscanelli. Confundió la española con Zipango, en el Japón actual, y América con Asia, y esta idea le acompañaría hasta la muerte. Confirmadas las noticias del prenauta, nuestro hombre eufórico volvió a repasar una y otra vez las claves secretas de su gran sueño. Unas claves más próximas a la locura que a la realidad. Para Colón, en esos años previos a 1492, Zipango, la isla del oro, se hallaba a 750 leguas de Canarias. Para Colón, las míticas minas del rey Salomón no podían ser otras que las descubiertas por el navegante anónimo al sur de la gran isla del oro. Para Colón, las tierras firmes del Gran Khan, el Catai de Toscanelli, se alzaban al oeste del Zipango, es decir, a poco más de 1100 leguas de las Canarias. Dominado por la fiebre descubridora y por aquellas lecturas, adelantándose al Quijote, Colón confunde Jamaica con el reino de Saba y cree que uno de los reyes magos partió justamente de esta isla. Para Colón, de acuerdo a lo narrado por el prenauta, el Golfo de Pari, en las actuales costas de Venezuela, era el lugar en el que se había levantado el paraíso terrenal, y murió con el convencimiento de que Cuba formaba parte de las tierras firmes de Asia. Y con el ambicioso proyecto descubridor perfectamente armado, Colón pasó a la acción. Sus primeros movimientos, prudentemente, lo llevaron hasta la región de Guinea. Pudo ser en 1482 o 1483. Quizá con la excusa de un viaje de negocios en barca, recorre las aguas del Golfo africano, pero su objetivo era otro. Colón, siempre minucioso, trata de verificar las informaciones del prenauta. Intenta comprobar in situ la dirección de los anisios y de las corrientes dominantes. El piloto anónimo estaba en lo cierto. Vientos y corrientes empujan los navíos hacia poniente, y sin demora Cristóbal Colón ofrece su sueño al rey portugués. Hacia el año de 1484, de haber aceptado su propuesta, el almirante de la mar Océana habría partido desde Cabo Verde. Pero Juan II lo despachó con cajas destempladas. Colón desapareció y se tragó su propia rabia. Lo que no sabía Colón en esos momentos es que el rey a sus espaldas, aconsejado por Orde Calzadilla, obispo de Ceuta, de quien mucho se fiaba, resolvió enviar en secreto una carabela. Así lo cuenta Hernando, hijo de Cristóbal Colón. Pero la carabela, enviada con brevedad a las islas de Cabo Verde, no hay oro que guiara a Colón, y el proyecto de Toscanelli fue olvidado por Juan II.
y el destino seguía tejiendo y destejiendo. Colón supo de la turbia maniobra del rey portugués, y a esta decepción se sumó la muerte de su mujer y la pésima marcha de sus propios negocios. Colón entonces tomó la decisión de abandonar Portugal. Era primavera de 1485, de modo que decidió probar suerte en la corte de Castilla. Apremiado por la escasa bolsa, viajó a Huelva, dejando a su joven hijo Diego a cargo de su tío. Luego fue cuando pasó por el monasterio franciscano de la Rábida. Allí recibiría una bocanada de oxígeno. Uno de los frailes, Antonio de Marchena, se entusiasmó con la idea, y Colón, nuevamente eufórico, fue al encuentro de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Nueva decepción. Nadie le creía. La llamada Junta de Salamanca rechazó el proyecto. El testimonio del doctor Federico Maldonado de Talavera, miembro de esta junta de sabios y expertos, resume el sentir general. Tras dejar a Cristóbal Colón de embustero y concordar que, debido a lo que el rey de Portugal había comprobado enviando esa carabela en secreto y no haber encontrado ni las islas ni el oro, tacharon a Cristóbal Colón de embustero, y el segundo jarro de agua fría pues llegaba en esa fecha, en 1487. Cuentan las crónicas que el futuro almirante no se rindió. Y finalmente Cristóbal Colón triunfa. Concluida la conquista de Granada por los reyes católicos, los monarcas firman las llamadas capitulaciones de Santa Fe. Un documento insólito, una aprobación del proyecto colombino con un encabezamiento muy elocuente. Las cosas suplicadas de que vuesas altezas dan y otorgan a don Cristóbal de Colón en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las mares oceanas. ¿Perdón? ¿Hemos oído bien? ¿De lo que ha descubierto? Estábamos en abril de 1492. La increíble concesión solo puede explicarse por lo ya mencionado. Colón tuvo que confesar parte de lo transmitido por el desdichado navegante anónimo, pero obviamente silenció la fuente y mantuvo como suyo lo que era de otro. Pero hay más. En esos sospechosos documentos previos al gran viaje descubridor, los reyes católicos, al entrar en detalles, cometen 3 indiscreciones que confirman cuanto Juan José Benítez sostenía. Conceden a Colón los títulos de virrey y almirante y le otorgan 1/10 de cuanto se consiga conseguir en esas tierras incógnitas. En buena ley, todo esto debería haber llegado después, y al proceder a la requisa de las necesarias naves, ordenaron lo siguiente: para ir a ciertas partes de la mar Océana, Evidentemente los reyes católicos tenían una información privilegiada. El tercer desliz es mucho más elocuente todavía. Al designar a Diego Rodríguez Prieto como el hombre que debía facilitar las carabelas, la ordenanza real fijó su sueldo en 4 meses. La pregunta es: ¿cómo sabían los reyes católicos la duración del viaje en aquel abril de 1492? La verdad es que resulta muy sospechoso en que solo se equivocaran en 2 semanas. Entonces llegó el gran viaje, y con él y las siguientes singladuras, Cristóbal Colón terminaría descubriendo sus cartas, unas cartas marcadas. Primer viaje. Fiel al consignado por el prenauta, Colón, en lugar de navegar hacia occidente, siguiendo los paralelos de España, alargó la ruta y puso proa al sur. Desciende hasta Hierro en las Canarias, situándose entre los paralelos 27 y 28. Modifica las velas de la Pinta, cambia el aparejo,
el aparejo latino por el redondo, más útil para beneficiarse los vientos de popa, y fiel a esas instrucciones del prenauta, antes de partir de las Canarias, avisa a los capitanes de las otras naves sobre el peligro de un rosario de islas y roqueos ubicados a 700 leguas del Hierro. No es difícil imaginar las caras de los pinzones ante semejante advertencia, pero el secreto del navegante anónimo no se vio libre de algunos graves errores. El informante de Colón se equivocó al situar esa isla. Al seguir el paralelo 27, Colón dejó la isla de Zipango mucho más al sur, y por eso en ese primer viaje no encontró el peligroso laberinto de arrecifes, lo que Colón llamaba la entrada a las Indias. Y el 9 de octubre de 1492 la marinería se rebeló por segunda vez, y tienen razón. Los hombres se sienten engañados. La cuenta real del almirante en esa fecha suma 1000 leguas. Él había prometido llegar a los arrecifes muchísimo antes y aseguró igualmente que Zipango se hallaba a 750 leguas del punto de partida. La situación en la Santa María, la nave capitana, se hace tan violenta que Colón reúne a los hermanos Pinzón y se ve obligado por segunda vez a desvelar parte de su secreto. Colón consigue calmar los ánimos y consigue un último plazo de 3 días. Si para entonces no han hallado tierra, regresarán. El 12 de octubre descubre Guarajañe, una pequeña isla del grupo de las Gualpayas que Colón bautiza como San Salvador. El almirante perplejo no comprende. ¿Dónde ha estado el horror? ¿Por qué no han desembarcado en Zipango? Y sigue de isla en isla buscándola. En esos días angustiosos, uno de los ocultos objetivos de Colón se destapa con violencia. Al almirante solo le interesa el oro. Colón deja atrás la costa norte de Cuba y, siguiendo las orientaciones de los indios, navega hacia el este obsesionado por las minas de oro de Zipango. Y el 12 de diciembre tiene lugar otro suceso que llena de admiración a los marinos de la Niña y de la Santa María, al desembarcar en una ensenada que Colón denominó de la Concepción, en la actual Haití. Varios de los exploradores aciertan a establecer contacto con un nutrido grupo de indios, y entre ellos varios hombres blancos. Hombres y mujeres jóvenes tan blancos, dicen, como los de España. ¿Hombres y mujeres blancos entre los naturales caribeños? Los conquistadores quedaron asombrados, sí, pero no Colón. Él sabía por el navegante anónimo que la tripulación de aquella carabela había permanecido 1 o 2 años con los indios de la región, y sabía igualmente que los predescubridores se mezclaron con las indias. Esta sencillamente era la explicación de la insólita presencia de hombres y mujeres blancos. Y así es como Cristóbal Colón llegó a Monterrey. Y sin desembarcar, el almirante anuncia que allí está su ansiado Zipango. Allí, a escasas 20 leguas de la costa, se encuentran las ricas minas de oro. Y la marinería perpleja se rinde ante los supuestos dotes proféticos del almirante Colón. ¿Pero dotes proféticos? Por supuesto que no. Y es en marzo de 1494, en el segundo viaje y descender a tierra y explorar la tierra del Zipango, es cuando Colón se cubre de gloria por
por vez consecutiva con sus atónitos hombres. Después de fundar Isabela, marcha hacia el sur y a 18 leguas exactas de la costa, tal y como había advertido, localiza las minas. Y tal y como le anunciaba el prenauta, aquí mismo los expedicionarios encuentran un nido de paja con tres cañoneras con balas de piedra. Nadie sabe cómo han llegado esas balas de piedra, esas bolas de cañón hasta ahí, pero bien. Colón, satisfecho, guarda silencio y acalla su secreto. Era de esperar entonces dónde estaba la tierra esférica de Colón, cuando solo el oro le había movido a cruzar el Atlántico, cuando sabía muy bien a dónde iba. Fue ahí, en ese segundo viaje, cuando Colón, al aproximarse a la actual Jamaica, reclamó la atención de la marinería y dijo: «Señores míos, os quiero llevar al lugar de donde salió uno de los 3 magos que vinieron a adorar a Cristo, el cual lugar se llama Sam». Y cuando desembarcaron los españoles, digamos que los indios les dijeron que la isla se llamaba Sobo, no Saba. Y Colón les dijo que los indios no pronunciaban bien el nombre y la isla no era Sobo, sino Saba. Una vez más, los marineros se preguntaron cómo sabía el almirante el nombre de aquella isla si jamás había puesto el pie en la isla. La respuesta, sin duda, es obvia. Colón conocía el nombre de la isla de Saba debido al navegante anónimo. Y a lo largo del camino, las respuestas de Colón durante toda esa larga travesía, Colón fue sacando sus profecías y todos estos marineros quedaron atónitos ante los conocimientos de Cristóbal Colón. En noviembre de 1493 consiguió encontrar la entrada a las Indias tal y como le había referido el navegante anónimo. Allí encontró Matinino y Calif, las islas de las Amazonas y de los caníbales, y las bautizó con los nombres de Guadalupe y Dominica respectivamente. Y fue en Guadalupe donde registró otro desconcertante suceso que suponemos hizo sonreír maliciosamente a Colón. Los españoles, al penetrar en una de las aldeas, fueron a topar con 2 objetos imposibles: un codaste y un cazuelo de hierro. El primero, la pieza recta y vertical que remata la nave por popa, nada tenía que ver con las canoas utilizadas con los indios. En cuanto al cazuelo, ¿qué podían pensar los españoles? Los naturales no conocían el uso del hierro, no sabían trabajarlo ni fundirlo. Y como decíamos, el almirante Colón sonrió hacia sus adentros. Esas piezas solo podían tener un origen, y era el que todos estábamos pensando: el prenauta, ese navegante anónimo.
Colón debió disfrutar bastante con sus hallazgos y profecías en ese segundo viaje. Después de visitar las costas de Saba, el almirante repetiría la hazaña. A cosa de 7 u 8 leguas de tierra en esta tercera incursión, encontraron un montículo y Colón, con una seguridad que dejó atónita a su gente, afirmó a su gente que aquel lugar se llamaba Ofir, los montes llenos de oro y las célebres minas del rey Salomón. Después, las imaginarias minas del rey Salomón serían explotadas por los conquistadores y el lugar fue bautizado como San Cristóbal, en honor, obviamente, a nuestro querido Colón. ¿Cómo no? Pero, ¿dónde está la tierra esférica? No hubo una tierra esférica. Cristóbal Colón no se basó en una tierra esférica para hacer sus descubrimientos, sino en ese prenauta, en ese navegante anónimo. Pero bueno, sigamos. La locura del almirante no se detuvo ahí. El navegante anónimo le había informado de un increíble lugar en el que los ríos procedentes desde una montaña desembocaban en un enorme lago, produciendo un gran estrépito al chocar con la mar. En el tercer viaje a las Indias, en 1498, Colón busca ese territorio situado a cosa de 50 o 70 leguas al sur de Zipango, según el prenauta, y lo encuentra. Es el Golfo de Paria, al norte de la actual Venezuela. Descubre el lago, los ríos, queda maravillado al escuchar el fortísimo ruido, al escuchar esa unión de agua dulce y salada. Y esa imaginación, después de haber estudiado el Imago Mundi, le lleva a quedarse atónito ante aquel paraíso terrenal. Y esto le llevó a pensar que había descubierto el paraíso que se describía en la Biblia, y esto le llevó a pensar que había muerto habiendo alcanzado el paraíso que se describía en la Biblia de Adán y Eva. Entonces Colón volvió a España, y aquel 16 de enero de 1498, cuando tomó la decisión de tornar, buscó el paralelo 38 y se dirigió al este de las Azores, y los fuertes vientos y corrientes lo desplazaron hacia Europa, y Colón terminó desembarcando en Lisboa. ¿Cómo pudo saber que debía navegar hacia el norte? ¿Por qué evitó el rumbo que había mantenido con tanta tozudez? Colón no conocía la zona. Los marineros quedaron atónitos una vez, porque Colón nada sabía sobre la corriente del Golfo, y sin embargo acertó. Una vez más, las enseñanzas del prenauta anónimo y su experiencia, ese navegante anónimo que Cristóbal estuvo cuidando y sonsacando información, fue el que realmente había descubierto aquellas tierras. Pero Colón cometió un grave error. Hizo suyo un secreto que no le pertenecía. Ignoró al navegante anónimo y se quedó con toda la gloria. Y el destino implacable pasó factura. O tal vez no fuera el destino implacable. Tal vez no fuera el destino. Tal vez lo que sucedió aquí fue una historia un tanto diferente. Tal vez no fue cosa del destino. Tal vez fue cosa de esos reyes católicos que ya conocían de la duración del viaje a las Indias. Tal vez por eso se le despojó de todo el dinero que había conseguido en sus viajes. Recordar que los reyes católicos le habían prometido un 10% de todas las riquezas que se encontraran en estas incursiones. Sin embargo, cuando retornó finalmente a España, fue despojado de su título de virrey y de todas las riquezas
que había conseguido en sus incursiones a lo largo de las Indias. No es de extrañar esto, teniendo en cuenta que a día de hoy hacen exactamente lo mismo. Alguien conoce muy bien cómo es la forma de nuestro mundo y se aprovecha de estas personas que por el afán, en este caso del oro, como era de Cristóbal Colón, tienen un afán de poder y se aprovechan de estas personas y las utilizan para llevar a cabo sus objetivos. De esta manera es como actúan y como han actuado siempre. Así que ahora vamos a ver qué es lo que pasó realmente en realidad. Vamos a ver otra cara de la moneda de Colón. Hace 500 años, Nicolás Copérnico y Cristóbal Colón fueron los pilares del modelo heliocéntrico. El hombre aún no había salido al espacio. No había ninguna forma de demostrar cómo era la faz de la Tierra. No había manera de comprobar absolutamente nada de lo que se puede más o menos comprobar a día de hoy. Pero, sin embargo, fueron los dos pilares del modelo heliocéntrico. Cristóbal Colón, como ya hemos visto, no fue porque la Tierra fuera esférica. Cristóbal Colón, en su caso, fue simplemente pues porque le dio la gana, le gustaba el oro. Bien, como hemos podido comprobar, lo que es Cristóbal Colón descubrió las Américas en 1492. Pero ¿qué sabemos acerca de Nicolás Copérnico? Vamos a ver, Nicolás Copérnico nació un 19 de febrero de 1473. Y murió un 24 de mayo de 1543. Fue un monje astrónomo polaco del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, debida en primera instancia por el Aristarco de Samos. En su libro de la Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Bueno, vale, está bien porque en el cielo parecen haber esferas celestes. Bueno, pues por observación hasta aquí vale, pero bueno, de ahí a pensar que el mundo en el que vivimos sea otra esfera, pues bueno, la imaginación no dejaba de ser sorprendente para la época. Nos dice que sobre las revoluciones de las esferas celestes suele ser considerado como un punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución. Copérnico era matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo, católico, no está nada mal, gobernador, diplomático y economista. Bueno, es una extraña mezcla, ¿no? Esto es como si cogiéramos al Papa de Roma, lo mezcláramos con Mariano Rajoy o Obama, le diéramos un toque del lobo de Wall Street y luego lo fusionáramos, esta fusión la fusionáramos con Stephen Hawking y nos saldría pues que Nicolás Copérnico. ¿Puede este hombre tener más razones para ocultar la verdad al mundo cuando tenemos en cuenta que es un católico, clérigo, físico, astrónomo, matemático, gobernador, diplomático y economista? Bueno, pues de todas, más claro agua. Este hombre pues era un auténtico profesional en todos los campos y vamos a quedarnos con este dato. Por su enorme contribución a la astronomía, en 1935 se dio el nombre de Copernicus a uno de los mayores cráteres lunares ubicado en el Mare Insularum, ¿vale? Hay un cráter que tiene su nombre en nombre a la astronomía, ¿no? Entonces, Copérnico no publicó su obra en la que defendía el heliocentrismo hasta 1543. Es decir, estos son 51 años, si no lo digo mal, después de que Colón descubriera lo que son las Américas. Vale, así que tuvieron que pasar 50 años hasta que Nicolás Copérnico estableció el heliocentrismo. Sin embargo, hablamos de que estos dos son los dos pilares, ¿no? Digamos que
Colón dio la prueba de que el mundo era esférico alcanzando esas islas y descubriéndolas, y ya hemos visto con los motivos reales que movieron a Colón a moverse hacia esas islas, y ya hemos visto que desde luego no iba por el Pacífico dando palos de ciego, con un palo en el agua y los ojos cerrados a ver si tocaba tierra, porque sabía perfectamente a dónde iba, ya que ese navegante anónimo le había dejado cartas de navegación y datos y coordenadas precisas de cómo alcanzar esas islas. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver qué se podemos saber sobre Cristóbal Colón. Bueno, aquí nos explica bastantes cosas sobre Cristóbal Colón. Bueno, en primer lugar, Cristóbal Colón ya había descubierto las Américas y, bueno, estudió lo que comentamos en el vídeo, la historia de Rerum Ubique Gestarum, del Papa Pío II, y la Imago Mundi, que en 1410 escribiera el cardenal y teólogo francés Pierre Dailly, en la que sugiere se podría llegar a las Indias desde el oeste, en los textos bíblicos, en especial en los apócrifos, en los cuales basó sus cálculos de viaje, además en la correspondencia y mapa realizada en 1474 por el sabio y geógrafo florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli, es decir, como os comentamos en el vídeo. Bueno, hasta aquí todo muy bien. La verdad es que teniendo en cuenta que Colón alcanzó su destino, bueno, pues esto era un gran refuerzo para lo que era la teoría heliocéntrica de Copérnico, que 50 años después estableció. Aquí nos comenta que Nicolás Copérnico hizo referencia a la esfericidad de la Tierra en su obra sobre las revoluciones de los orbes celestes, publicado en 1530, como hemos mencionado anteriormente. Cuestión que nos lleva a pensar que dicha teoría ya estaba presente en el entorno en los años previos al viaje en cuestión. Por lo tanto, la aventura del descubrimiento poseía una base de datos reconocible como cierta. Esto quiere decir que llevaban casi 60, 70, 80 años antes de que Copérnico sacara su libro, antes de que Cristóbal Colón descubriera las Américas. Se ve que se iba rondinando ya, se iba barajando la hipótesis de que la Tierra pudiera ser esférica. Entonces, lo único que hizo Cristóbal Colón, con su sed de poder, que solo quería el oro de México, lo único que hizo Cristóbal Colón fue ir a hablar con los reyes católicos, estos que tenemos aquí, fue a hablar con los reyes católicos y les intentó convencer de que la Tierra era un globo, y que él podía llegar a su destino. Pero, no obstante, ya sabemos que estos datos no eran así. Cristóbal Colón sabía perfectamente a dónde iba porque se lo había sacado al navegante anónimo, y los reyes católicos también sabían perfectamente a dónde se dirigía Colón y de dónde venían las informaciones de Colón. Aquí lo único que hicieron los reyes católicos fue jugarle una mala pasada a el señor Cristóbal Colón al negarle en su primera instancia y reírse de él, debido a que Juan II, el rey de Portugal, le había denegado, ¿no? Lo habían tratado de embustero, porque no encontrar con ese navío que mandó sin que Colón lo supiera, no encontraron islas ni oro. Entonces le denegaron en esa primera instancia. No obstante, los reyes católicos sabían muy bien de la planicie de la Tierra, puesto que, como hemos dicho en el mencionado vídeo, en España ya estaba llegando maíz y estaban llegando mercaderías que venían de América, y los reyes católicos también eran conocedores de la tardanza, de lo que se tardaba en hacer ese viaje a Poniente. Entonces se erraron en 2 semanas el viaje los reyes católicos. Más que errar, imagino que lo que hicieron fue tener en cuenta aproximadamente las posibles tormentas que pudieran haber debido a las rutas comerciales que me imagino ellos ya debían conocer, ya que a España estaba llegando maíz, que es el maíz es americano, y estaba ya, lo teníamos por España con otras tantas legumbres.
Comentaros entonces que los Reyes Católicos lo único que hicieron en este caso fue aprovecharse de que Cristóbal Colón estaba intentando defender lo que era el modelo esférico, sabiendo que a ese hombre lo único que le interesaba era el poder, y ahí fue cuando se tuvo la segunda reunión secreta, en la cual Cristóbal Colón tuvo que desvelar parte de su secreto a los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos le dijeron: ah, vale, de acuerdo. Luego el mar no se acaba porque la Tierra sea plana. Entonces, claro, la Tierra es esférica, ¿no? Bueno. Vale, de acuerdo, pues toma, coge las carabelas y vete. ¿Por qué hicieron esta medida? ¿Por qué tomaron esta medida los Reyes Católicos? No nos olvidemos que estamos hablando de la nobleza. Los Reyes Católicos estaban directamente relacionados con los reyes de Inglaterra y con los reyes de todas las noblezas del mundo medieval. Hablamos de los antiguos Illuminati, del antiguo grupo Bilderberg. Y mira, incluso aquí ahora salen tenemos una foto de los actuales reyes de España, etcétera. ¿Qué os quiero decir con esto? Una de las mayores preguntas que nos viene haciendo la gente, a los terraplanistas, es: ¿por qué esconder la forma de la Tierra? ¿Por qué esconder que si la Tierra es plana, por qué lo esconderlo? ¿Por qué? Es tan sencillo. Esto es lo más importante de todo. Esconder la forma de la Tierra es un juego de niños y es una obra maestra cuando tenemos en cuenta que Nicolás Copérnico era economista y era diplomático y era gobernador, clérigo y católico. ¿De acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque de una esfera cerrada no se puede escapar nadie se plantea salir del planeta, a no ser que lo hagamos con las agencias espaciales, y las agencias espaciales no están al abasto de todo el mundo. Por lo tanto, no se puede salir de un sistema cerrado que es una bola, y seguimos sirviendo al sistema económico global, encerrados en una cárcel esférica de la cual no podemos salir. No obstante, si la Tierra fuera plana, como en estos mapas que vemos aquí, como antes creía que la Tierra era plana, cuidado, que mapas, porque estamos hablando de que en estos mapas planos antiguos se nos representan ya los 7 cielos, se nos representa ya una cúpula con un sol y una luna dando vueltas alrededor de un plano, y atención al trópico con con las 12 constelaciones. Hay que tener en cuenta que esto es muy serio. Esto es muy serio, porque si vivimos en un plano en el cual hay tierras más allá, podemos escapar de aquí. Si se puede escapar de aquí, o sea, ¿alguien querría vivir en este mundo? ¿Alguien querría seguir siendo el esclavo de esta gente? Si pudiéramos cruzar ese cinturón de hielo antártico y llegar a otras tierras en las cuales, aunque fuera viviendo como indígenas, pudiéramos tener una vida ni mejor ni peor, o sea, una vida en libertad. Si pudiéramos ser libres, ¿habría algo mejor que ser libres y no vivir bajo la esclavitud de estos gobiernos y de esta economía que solamente pretende hacer negocio de nuestra esclavitud? Y que cualquier movimiento en el cual nosotros hacemos, sea desde comprarnos unos zapatos hasta comprar comida, hasta comprarnos unas gafas para poder ver bien. Hablamos de comprar, servir, productividad. Es una cárcel perfecta el globo. La esfera es una cárcel perfecta. De un plano se puede escapar, y más si tenemos en cuenta el antiguo mapa budista, el cual pues tenía otras tierras más allá del cinturón de hielos. Por lo tanto, motivo para esconder que la Tierra es plana, más que evidente. ¿Cómo pasaron las cosas? Pues las cosas pasaron prácticamente sin querer, gracias a los Reyes Católicos, que fueron muy agudos al esconderle esta gran verdad a Cristóbal Colón, gracias a Nicolás Copérnico, pobre hombre, mediante sus cálculos estaba medio engañado, o tal vez era muy conocedor de la verdad y vio que podía sacar negocio. No nos olvidemos de que era economista, diplomático y gobernador, y obviamente pues tal vez vio la manera matemática y astronómica de darle una explicación a un modelo imposible en el cual se creaba una cárcel sin salida para los pequeños esclavitos que estamos trabajando para toda esta gentuza. No obstante, ya hemos visto la verdadera historia de Cristóbal Colón, y desde luego, una vez más, sus
sus sueños obedecían al oro, obedecían al poder, a la riqueza, al dinero, y tuvo una buena reunión con los reyes católicos, más de una, y obviamente fue un vendido más del sistema. Y bien sabían todos ellos, obviamente, pues que la Tierra era plana. Y bueno, de esta manera nos han encarcelado, y de esta manera los dos pilares del heliocentrismo hace 500 años, cuando aún no había salido absolutamente nada a la estratosfera, se estableció un modelo que luego, lógicamente, cuando NASA llegó, lo único que hicieron es lo mismo que se hace a día de hoy con la arqueología. Hay muchas cosas que no cuadran, pero por la vagancia de no reescribir los libros de historia y sobre todo por el interés de que no se nos escapen los esclavitos que nos tienen que trabajar para nosotros, pues ahí estamos, nos están ocultando esa verdad de que vivimos en un plano, mientras nos encierran en esa bola de la cual nadie jamás ha visto la curvatura. Eso es todo, aquí en Alarma Mundial. 1